Bueno, estudiantes, entonces muy buenos días. Espero que todos estén muy bien, que hayan podido tener una semana de descanso. Y bueno, lo importante que estén con todos sus seres queridos bien, con buena salud. De antemano, pues muchas gracias por asistir el día de ayer a la sesión extraordinaria de biología. Espero les haya sido de bastante ayuda. Y bueno, pues ya el día de hoy culminamos la sesión de lectura crítica, ya es la última sesión. Por favor, está pendiente del correo o el grupo para eh, asignar la fecha de la última sesión de sociales. Y bueno, ya a partir del otro domingo, pues damos inicio a inglés y matemáticas, ¿vale? Entonces les agradezco mucho su asistencia. Muchas gracias a Marlon por acompañarnos el día de hoy. Y bueno, les deseo muchos éxitos en la sesión de hoy. Marlon, ya puedes dar inicio. Muchas gracias. Listo, gracias. ¿Ahí me escuchan bien todos? Sí, Marlon. Listo. Mm, a ver, ¿qué les comento? Para el día de hoy tengo programada una lectura de filosofía. Recuerden ustedes que en nuestras sesiones de filosofía, creo que solamente tuvimos una, no alcanzamos a abordar todos los temas correspondientes a lo que se suele denominar historia de la filosofía, ¿de acuerdo? Entonces, el día de hoy vamos a dedicarle tiempito a eso. ¿Qué pasa en el examen del ICFES? En el examen del ICFES, tal como, como ustedes han hecho, como ustedes han visto en los simulacros, etcétera, etcétera, no sé si ustedes alcanzaron a revisar cómo era el examen del ICFES antes del 2014, si no estoy mal. Era un examen en el que filosofía tenía un núcleo y lo que hacía el examen era hacer preguntas sobre historia de la filosofía, ¿no? ¿Qué fue lo que dijo Platón? ¿Qué fue lo que dijo Aristóteles? ¿Qué fue lo que dijo Spinoza? Etcétera, 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 ¿no? De esa manera, filosofía se convirtió en el examen del ICFES antes del 2014 en una miscelánea de preguntas sobre historia de la filosofía. Ahora, al fusionar todo eso con la lectura crítica, digamos que se acerca mucho más a lo que propiamente un estudiante de filosofía hace en la universidad, y es coger un texto y analizarlo, ¿no? Y responder preguntas sobre ese texto que uno está analizando. Entonces, digamos que no se requiere tanto conocimiento en historia de la filosofía para el área de lectura crítica, sino se requiere es tener una lectura un poquito mucho más aguda, una lectura mucho más pausada, mucho más crítica. Y eso es eso es a lo que nos vamos a dedicar el día de hoy. Pero antes de eso, antes de empezar con el examen que les tengo preparado a ustedes, me gustaría, sí, revisar unas cositas sobre historia de la filosofía de manera muy general. Entonces les voy a compartir pantalla y empezamos con la actividad, ¿vale? Déjenme un segundo. Listo.
¿Ahí me escuchan? Sí. Un segundo que tengo problemas técnicos. Listo, ahí. Listo, perfecto. Sí, ya no hay eco. Ok. Entonces, vamos a nuestra imagen de acá. Les voy a preguntar a ustedes, porfa, si quieren escribir en el chat y si alguien quiere participar, con mucho gusto, les pregunto, ¿qué piensan ustedes que va a ocurrir? La respuesta va a ser muy obvia, pero pues no importa. ¿Qué va a ocurrir cuando la esfera que está elevada golpee a la primera esfera que está en estado de reposo en este esquema? ¿Qué creen que va a ocurrir? Hola, sí. Dimitri dice que le transmite el movimiento, se moverá a la primera esfera que está a la derecha. Muy bien, ¿qué más? Sí, exacto. Lo que uno generalmente piensa es que la esfera que está a lo último se va a mover y las tres que están como en el medio van a quedarse quieticas por una transferencia de movimiento, ¿verdad? Ahora, les pregunto lo siguiente. ¿Ustedes por qué están tan convencidos que en el futuro la... ojo a la pregunta, ¿no? Yo les pregunté al principio, ¿qué piensan ustedes que va a ocurrir? Ahora la pregunta es, ¿por qué están tan seguros que va a ocurrir que es la última esfera que está a la derecha se va a mover? ¿Por qué están tan convencidos que en el futuro la esfera que está a la derecha, en últimas, se va a mover? ¿Qué piensan ustedes? Claro, fíjate la respuesta que tú me das, Dimitri. Dice, hemos visto antes que esto ocurre de esta manera y por lo tanto en el futuro ocurrirá algo similar. Bien, ahora, fíjate qué está ocurriendo acá. Hay un filósofo que se llama David Hume y él nos explica de dónde proviene el conocimiento, ¿no? Él nos dice, el conocimiento viene de las ideas y las ideas vienen de nuestra percepción de objetos, de nuestra impresión de los objetos. Por eso, uno no se puede imaginar algo que no haya visto. Ahora ustedes me van a decir, pero pues yo me puedo imaginar un unicornio y eso yo no lo he visto en el mundo. Resulta que a partir de la imaginación uno puede fusionar cosas que ha visto en el mundo y formar un unicornio. Bien, por ejemplo, pensar en un color que ustedes nunca hayan visto. Imaginarse eso es casi imposible, ¿verdad? Entonces nos dice que uno obtiene conocimiento de las cosas que uno percibe, ¿de acuerdo? Y que si uno está percibiendo este esquema que uno tiene en este momento, el de las esferas, uno ve que, en efecto, si la esfera que está elevada golpea eh, a la siguiente esfera, la esfera de la derecha se va a mover, la última se va a mover, ¿de acuerdo? Pero, ¿qué nos dice Hume? Estamos convencidos, completamente convencidos, de que en el futuro va a ocurrir exactamente lo mismo. ¿Cómo va a ocurrir exactamente lo mismo si yo no estoy percibiendo el objeto y por lo tanto no voy a tener ninguna idea? ¿Sí ven? Entonces,
uno tiene percepciones de los objetos en el presente, ¿sí? Y no puede decir, claro, en el pasado vi algo que experimenté en el presente, pero experiencias del futuro, ¿eso es realmente posible? Fíjate la de respuesta que tú me das, Dimitri. Tú me dices, porque lo hemos visto mecanismos semejantes antes. Eso quiere decir que conocimiento sobre el futuro se da a partir de la costumbre. ¿Bien? Y entonces, ¿dónde queda la ciencia? O sea que la ciencia se fundamenta a través de la costumbre. ¿Mm? Lo que está criticando Hume, y ya para redondear un poquito más esto, es la idea de causa y efecto. Regálame un segundo, por favor. ¿Listos? ¿Qué nos dice Hume sobre la causa y el efecto? Nos dice, la ciencia trabaja a partir de una conexión causal de causa y efecto. En este caso, en nuestro esquema, ¿cuál es la causa? La causa es que la esfera elevada golpeará a la esfera siguiente, a la esfera que está seguida, y el efecto será que la esfera que está a la derecha se va a mover, ¿no? Ahí tenemos la causa del efecto. Pero resulta que como nosotros no tenemos experiencias sobre el futuro, por lo tanto, la conexión causal, que es la base de la ciencia, queda coja, ¿no? En ese orden de ideas, en Hume hablamos de una especie de escepticismo. ¿Listos? Eso es importante tenerlo en cuenta, de un escepticismo moderado, un escepticismo en el que la ciencia realmente trabaja es bajo costumbres, bajo, ¿cómo llamarlo? Bajo intuiciones de lo que va a ocurrir en el futuro, pero no sobre un conocimiento objetivo plenamente dicho, sino a partir de la costumbre. Lo que nos dice Hume es, claro, yo puedo imaginarme que en el futuro la esfera de la derecha se va a mover, porque lo que ocurre es un tránsito de movimiento, pero la conexión de causa y efecto, esa conexión de causa y efecto, no es perceptible al conocimiento humano. Y por lo tanto, esto se va a mover a futuro porque lo hemos visto antes, es decir, por costumbre. ¿De acuerdo? Eso es algo que, por ejemplo, a muchos filósofos se les cayó la cabeza. Vamos a leer una pequeña definición de Hume sobre las ideas. Entonces, Hume, todas las ideas vienen de la sensación o la reflexión. ¿Sí ven? Supongamos entonces que la mente sea, como decimos, un papel en blanco, desprovisto de caracteres, sin ideas. ¿Cómo llega a equipararse? ¿Cómo accede a ese almacén inmenso que pinta la imaginación de un ser humano? Tan atareada siempre y tan límites, y que muestra una variedad casi inagotable. ¿Dónde consigue todos los materiales de la razón y el conocimiento? A esta pregunta contesto con una palabra, de la experiencia. En ella se funda todo nuestro conocimiento y de ella procede nuestro conocimiento en última instancia. Es nuestra observación, ya sea empleada en los objetos sensibles externos o bien nuestra observación, ya sea empleada en los objetos sensibles externos, perdón, o bien en las operaciones internas percibidas y meditadas por nosotros, la que proporciona a nuestro entendimiento todos los materiales que empleamos al pensar. He aquí las dos fuentes del conocimiento, de donde brotan todas las ideas que tenemos o que podemos llegar a tener de manera natural. Entonces, ¿qué nos dice Hume? La experiencia y la reflexión. La reflexión coge impresiones de la experiencia y forma cosas, por ejemplo, unicornios. ¿Listos? Pero es muy importante tener en cuenta que el conocimiento
si viene de la experiencia, pero si uno no puede tener experiencia del futuro, entonces, ¿cómo se salvaguarda la ciencia? Nos dice Hume, a partir de la costumbre. Eso le chocó muchísimo a un filósofo que se llamó Kant, Immanuel Kant. Y él dice, no, pero un momento, no es posible que el conocimiento científico eh, esté sujeto a partir de costumbre, porque la costumbre puede ser perfectamente eh, contingente. ¿Quiere decir esto? Aleatorio, es decir, que no tiene un sustento objetivo innecesario. Entonces Hume se inventó, no se inventó, simplemente propuso algo que se llamó el idealismo alemán. Y es básicamente pensar que todo el mundo está constituido en la mente y no en el exterior. Que ese fue el punto de Hume, ¿no? Hume decía, todo surge a partir de la experiencia. Pero ¿qué nos va a decir Kant? Ojo, así parte de la experiencia es la mente la que configura el mundo, ¿no? Y a partir de esa explicación, él pudo darle necesidad y causalidad a los objetos del mundo. ¿A partir de qué conceptos? El concepto de razón, el concepto de entendimiento, el concepto de sensibilidad más entendimiento, ¿de acuerdo? El concepto de espacio y tiempo. Para Kant, espacio y tiempo son dos intuiciones puras del entendimiento, de la mente, en el cual se nos presentan los objetos. ¿Listos? Entonces nos dice Hume el tamaño, perdón, Kant, el tamaño, el peso, los objetos perceptibles, eh, la forma de los objetos está dada por la configuración que da la mente a los objetos, ¿no? Y dado que es la mente la que configura los objetos, uno puede entonces tener conocimiento a futuro de la causalidad que vaya a ocurrir, ¿no? Porque es la mente la que lo configura y ya no el mundo externo, ¿sí? De esa manera se rebate un poco esta idea de Hume sobre el entendimiento, y la crítica de la causalidad al futuro. ¿Listos? No sé si estoy hablando en chino, por favor me lo hacen saber y yo lo esquematizo un poquito más. Preguntas hasta acá. ¿Están perdidos o no quieren escribir? Tranquilos, todo bien. Cuéntenme. Dimitri está más o menos. Ok, no, pues, a ver, como les dije, esto lo tengo acá como para intentar de completar la clase que quedó como chueca de filosofía. Lo único que quiero decir es lo siguiente. Mientras que en Hume todo conocimiento parte de la experiencia, ¿de acuerdo? Todo conocimiento parte de la experiencia. No podemos tener un conocimiento sobre el futuro, porque toda nuestra experiencia es sobre el presente, ¿no? Y el pasado también, gracias al presente, pero no sobre el futuro. ¿Qué pasa con Kant? Que Kant dice, todo conocimiento proviene de la experiencia, sí, pero el mundo está configurado en la mente, no afuera. ¿Listos? Básicamente, para Kant, el mundo no existiría si no hay una mente que lo perciba. ¿Listos? Por ejemplo, el ejemplo súper clásico. Imagínense ustedes que no hay nadie en el mundo, ¿sí? Pero de repente cayó una manzana, cayó en el piso, una manzana se desprende de un árbol, cayó en el piso, pero si no hay nadie, ¿quién escuchó la manzana? En ese orden de ideas, si no hay nadie, la manzana sonó o no sonó. Kant diría, no sonó. ¿Por qué razón? Porque el mundo lo configura la mente. Y si no hay alguien que perciba el mundo, entonces la manzana no sonó. ¿Qué diría alguien que me Hume? Que Hume piensa que todo el mundo se configura externamente.
es ajeno a la mente. Dice, sí suena, a pesar de que no haya nadie, ¿no? Entonces, en este orden de ideas, eh, para Kant, todo conocimiento causal está dado en la mente, ¿no? Si el sol sale todos los días en una misma dirección, no es por costumbre, es porque la mente configuró a partir de las categorías de su entendimiento, configura el mundo de tal manera que nos hace que se nos perciba de tal manera. ¿Listos? Solamente quería mencionar eso. Si quieren más profundidad en esto, yo les comparto más cosas o podemos hablar más sabroso, pero pues ya saben ustedes que aquí tenemos es que enfrentarnos a textos y la cosa se vuelve un poquito más complicada. Bien. Eh, Vamos a entrar ahora en materia. Regálame un segundo, por favor, porque tengo que activar una cosa para que ustedes... Tengo que activar algo para que ustedes escuchen bien. Entonces regálame un segundo, por favor. Bueno, mientras tanto, si tienen preguntas, váyanme comentando, porfa. Y se les voy respondiendo en el chat. ¿No hay preguntas? ¿De verdad? ¿Completamente seguros? Ok, listos. Ok. ¿Ahí me escuchan bien? Sí, un poquito con eco. Un momento, por favor. ¿Mejora? ¿Mejora? Ah, sigo con eso. Ahí, listo, súper. Bueno, observen este corto, por favor. ¿Qué piensan ustedes de este corto que acabamos de ver? ¿Cómo lo ven? ¿Qué es? A ver, hagamos ejercicio de lectura de videos. A ver, ya vimos lectura de imágenes. Ahora, piensen ustedes, ¿cuál es la metáfora? ¿Qué tipo de metáfora? ¿Y hacia qué apunta la metáfora del video? ¿Mm? Ya pasamos de un plano, ¿no? Estamos hablando de Hume y Kant es bien sabroso, pero pasamos a otro plano, a otra dimensión que también estudia la filosofía, ¿no? Pero les pregunto, ¿qué observan ustedes en el video? ¿Qué de sorpresivo les transmite el video? ¿O cuál es la tesis principal del video? Humanismo, sí, pero ¿qué más? Es decir, hay algo que está atacando el video, algo muy importante.
a Dios, a Jesús, muy bien. ¿Y qué dice el man sobre Jesús? Hay algo muy importante y es qué tipo de personaje está encarnando el tipo. Ese que está en la pantalla ustedes viendo. Que somos meros juguetes para Dios, etcétera. Pero fíjense cuando él dice que el siglo XX fue completamente mío. ¿Qué quiere decir eso? ¿Qué quiere decir que el siglo XX, según este tipo y lo que él encarna, haya sido completamente de él? Y que él sea un humanista. ¿Mm? Está haciendo las veces del diablo, ¿no? El man encarna el diablo, ¿de acuerdo? Pero, ojo, no es el diablo entendido como el patas cristiano que se lo va a llevar a uno, no, se trata de una configuración moral, ¿no? Y es la configuración moral del mal, de una justificación del mal frente a algo que se supone que nos va a salvar, que es el bien, pero que no lo ha hecho. Y dice el tipo, ojo, aún queriendo el mal, dice, yo admiro al hombre. Y como así, ¿sí? Es algo que vamos a ver a continuación, ¿no? Es algo que tal vez va a chocar mucho. Aquí ya entramos un poquito en materia. Dimitri, sobre tu pregunta, ¿qué tal es el mundo de Sofía? Me lo estoy leyendo y me parece una lectura muy bonita y que sirve para poner a pensar un rato. Además, también, sí, no, generalmente el mundo de Sofía siempre la gente dice, ay, eso es como basura. Eh, no, hay que leerlo, pero no hay que quedarse ahí. Hay que leer otras cosas, ¿no? Empezar a leer directamente filosofía. Platón, Aristóteles, Hume, Kant, etcétera. Lo que pasa es que en los colegios le meten a uno miedo y le meten a uno que esa vaina no sirve para nada y dicen que esos filósofos son muy difíciles de entender y no es cierto, eso es falso, eso se puede, con una lectura calmada y suave se puede realizar lecturas chéveres. Dice Ana María, el hombre pensaba totalmente distinto al otro respecto al tema, prefiere el infierno, estar viendo a Dios burlándose. Sí, claro, es una mofa muy dura al cristianismo. Fijémonos lo que nos dice Nietzsche aquí. Respecto al video anterior, sí, realmente Dios es un juguete que lo único que hace es reírse de las desgracias humanas, ¿no? Nietzsche dice al respecto que ahí hay una crisis, ¿no? Si a la humanidad era dirigida por los valores cristianos, por una figura grande que es Dios. Pero de acuerdo con este video, ¿no? Un video, ojo, contemporáneo, ¿sí? El año 2003, más o menos 2002, ¿no? Que es sintomático de nuestra época, ¿no? A nosotros ya no nos interesa ir a misa, ¿no? Que vaya la abuelita o el papá o qué sé yo, pero uno ya no va a esas vainas, ¿no? La mayoría de nosotros, ¿no? No quiero decir que no haya gente que no vaya, por supuesto hay gente que va, pero digamos que ese afianzamiento a la religión se va decayendo. ¿Y por qué se va decayendo? Por algo que Nietzsche nos denomina el nihilismo, ¿no? El nihilismo radical es el convencimiento de que la existencia es absolutamente insostenible si se trata de los más altos valores que se reconocen. Amén de la conclusión de que no tenemos el menor derecho de suponer un más allá o un en sí de las cosas que sea divino, moral verdadera, ¿no? ¿Qué significa el nihilismo? Que se desvalorizan los más altos valores, se desvaloriza Dios, ¿no? Según el video, Dios supuestamente es lo que nos debe mantener a salvo y a paz, y dice Nietzsche, ojo, cuando eso empieza a no tener sentido, nuestra vida misma, nuestras creencias mismas se empiezan a ver fragmentadas, ¿no? Y eso es algo característica de esta época, ¿no? Eh, Justamente la mayoría de suicidios, la mayoría sí, de suicidios ocurren es porque la gente ya no tiene una meta o un indicio de salvación al cual acogerse, ¿no? Eh, Básicamente, la crisis de sentir de que nada tiene valor
de que Dios realmente, según estos autores, claro, eh, no figura en el camino de la vida, entonces la vida empieza a verse fragmentada. Y esto es lo que Nietzsche denomina nihilismo. Y dice él en sus escritos que eso es lo que se va a ver hoy en día, una crisis de valores, una crisis de sentido. Y eso lo responderá a cada uno de nosotros, ¿no? Si uno realmente cree que esto que uno ve aquí por escrito y lo que uno vio en el video es lo que está pasando hoy en día o no. ¿Listos? Para no dar más rodeos, no sé si tienen preguntas al respecto. Los escucho. Más preguntas sobre historia de la filosofía, etcétera. Con gusto se las iré eh, desarrollando. Faltaron muchos autores, ¿no? Hegel, Schopenhauer, eh, de otros así bien canónicos que salgan, Spinoza, etcétera. Pero pues por tiempo no los puedo abordar. Pero si ustedes quieren, los abordamos sin ningún problema. Los escucho. Preguntas hasta acá. ¿No hay preguntas? Continúo entonces. Todo bien, sin miedo, pregunten, relajados. Si están entendiendo, igual me lo hacen saber. No hay preguntas, ¿cierto, Dimitri? ¿En qué estás enredada, Dana? Si quieres, prende el micrófono y nos comentas. Tranquila. Aquí hay veces que todo. ¿Qué no entiendes? ¿Todo lo que he estado hablando o sobre lo que hablé en este momento sobre el video y sobre este autor? Sobre Nietzsche. Listo. Vamos a hacer entonces algo mucho más pedagógico. Mm, Deme un segundo, por favor. Listo, listo. Vamos acá. Entonces, ahí están viendo bien lo que estoy escribiendo. Sí, se demora, pero pues ahí no. Sí, ahí se ve medianamente bien. Fíjense, ¿qué nos plantea este autor? Jesús. ¿Qué nos plantea este autor? Nos plantea una crisis de valores. ¿Listos? ¿Qué valores?
valores cristianos. ¿Verdad? Maldición ciega. Un momento, por favor. Listo. Valores cristianos. ¿Qué nos dicen los valores cristianos? Amor al prójimo. ¿Qué más? Em, no cometer pecados. Nos dice Nietzsche, además, que la compasión, etcétera, todos los valores cristianos que ustedes puedan imaginarse, Nietzsche dice, este tipo de cosas, este tipo de características que vemos en el mundo contemporáneo, esto va a generar una crisis. ¿Listos? ¿Una crisis de qué? Una crisis de valores. En el mundo contemporáneo de hoy, estas características, estos valores van a caer. ¿Listos? ¿Qué pasa y qué ocurre cuando los valores caen? ¿No? La crisis, ¿no? Pero ocurre algo mucho más fuerte aún, y es que no solo va a generar una crisis, sino va a generar un sinsentido. La vida, la vida carece de sentido. Ahora, ¿qué es lo que origina? Y esto lo hemos visto muchas veces acá, si no estoy mal. ¿Qué es lo que origina que estos valores que vemos acá, esto que voy a volver a englobar, que esto de acá caiga? ¿Qué es lo que ocurre? ¿Qué es lo que hace que ese tipo de cosas caigan? No, les pregunto. Por ahí el video nos dio una pista. La guerra es uno de esos factores, ¿no? Cuando el tipo dice que el siglo XXI fue completamente de él, ¿de acuerdo? Es porque la guerra ha sido uno de los factores muy importantes para que el amor al prójimo, no cometer pecados, la compasión, se vean completamente destruidas. ¿Listos? Gracias a las guerras, ¿no? Y cuando eso ocurre, la vida carece de sentido. Pero resulta que hay aún un punto mucho más fuerte en Nietzsche, y es que estos valores caen por ellos mismos. Y a eso nos vamos a concentrar ahorita, en unos 10 minutos. Antes de pasar a eso, sí me gustaría eh, comentarles otra cosa. Y es algo que estábamos hablando ahorita, ¿no? Los autores que nos hicieron falta, Hegel, Kant, no sé, de pronto Fichte, ellos son
esto es un paréntesis, ¿no? Ellos son autores que hacen parte de una corriente que se llama idealismo alemán. ¿Listos? Ya lo expliqué, si quieren les subo la presentación para que la tengan ahí y la puedan revisar sin ningún problema. ¿Listos? Eh, sí, idealismo alemán, ¿eso qué quiere decir? Básicamente que el mundo está en la mente. No, esta no, lo construye la mente. ¿Listos? Después de esto, del idealismo alemán, viene un movimiento que se llama la filosofía analítica, y es básicamente el análisis lógico del lenguaje. Bien, eso es lo que uno ve en algo que se denomina filosofía analítica, ¿no? Esto vemos lo que hemos visto muchas veces sobre lógica, ¿no? Todo lo que hemos visto sobre lógica parte de la filosofía analítica. Bien, autores importantes, eh, Russell, Wittgenstein, Carnap, todos ellos insistían en la formulación adecuada del lenguaje. ¿Listos? Pero para entrar más en materia y ya, digamos, esto es básicamente, grosso modo, no profundizo mucho en ello porque, digamos, el examen ya no lo pregunta, ¿no? No es el punto principal. Dirijámonos ahora a leer sobre esto que teníamos acá antes, sobre la crisis de valores que estamos experimentando hoy en día y vamos a revisar un texto con unas preguntas y quedamos completamente libres. ¿Listos? Entonces, regálenme un par de segundos, por favor. Listo. Me gustaría, porfa, que alguien de ustedes leyera, por favor, si alcanza a ver bien. Sí, ahí se está viendo bien. Voy a darle un poquito más de zoom. Que, por favor, leyera hasta, vamos a ver,
porque esto es un solo párrafo. Hasta aquí. ¿Listo? Hasta donde voy a poner el amarillo. Entonces, porfa, ¿quién se anima a leer? Listo, Dana, dale, por favor. Sobre la democracia. Ya se le llame civilización o humanización o progreso, aquello en lo que, no sé, se ve medio borroso. Ah, no, ya. Ya se le llame civilización o humanización o progreso, aquello en lo que hoy se busque la excelencia del europeo, o ya se le llame sin alabarlo ni censurarlo, simplemente con una fórmula pública. El momento democrático de Europa. Detrás de todos estos primeros planos morales y políticos a los que remiten tales fórmulas tiene lugar un inmenso proceso fisiológico que no deja de avanzar. El proceso de asemejamiento de los europeos, su progresiva liberación de las condiciones bajo las que surgen razas ligadas a un clima y a unos estamentos, su creciente independencia de todo medio determinado, que durante siglos ha inscrito en el cuerpo y en el alma las mismas exigencias. Por tanto, la lenta emergencia de una especie de hombre esencialmente supranacional y nómada, Supranacional. supranacional y nómada, que por expresarlo en términos fisiológicos posee como principal característica la capacidad maximizadora de un arte y una fuerza adaptativos. Bueno, ¿entendiste algo? Más o menos. Más o menos. Sí, es complicado. A ver, esto es un texto filosófico, de entrada, ¿no? Esto ya es filosofía pura y dura. Y vamos a mirar cómo se analiza un texto filosófico para el ICFES, ¿no? A ver, en filosofía siempre les van a preguntar por dos cosas, casi generalmente, ¿no? La primera es capacidad de inferencia y la segunda es conceptual. Pero sobre todo, la que más carga es la parte conceptual, porque filosofía se trata de analizar conceptos. Entonces, fíjense, y vamos a iniciar paso por paso, que nos dice Nietzsche. Eso es un texto de Nietzsche, de Santissimo. Ya se le llame civilización o humanización o progreso, aquello en lo que hoy se busque la excelencia del europeo. O ya se le llame, sin alabarlo ni censurarlo, simplemente con una fórmula política, el movimiento democrático de Europa. Entonces, fíjense que está haciendo el autor aquí. Fíjense ustedes, el tipo relacionando, está relacionando, por un lado, humanización, progreso, civilización, con, lo está equiparando con el movimiento democrático, ¿verdad? ¿Verdad? Ahora, ¿por qué razón ustedes creen que el autor está empatando humanización, progreso y civilización con la democracia? Los escucho. ¿Por qué razón piensan ustedes eso? Según el autor, claro, en sus clases de sociales, ¿por qué pueden empatar ustedes? Sí, y por qué estaría bien, Eduardo.
¿Por qué razón eso estaría bien? Porque Nietzsche nos empata humanización, progreso, civilización con la democracia. ¿Qué relación tiene una y otra? Piensen ustedes, por ejemplo, en el concepto de civilización. ¿Qué es esa vaina de civilización? ¿Ustedes qué entienden por civilización? Orden. ¿Qué más, Dana? Moral. ¿Qué más? La civilización es un concepto utilizado en Francia, en el que se busca cada día un progreso en los seres humanos a través de ideas que puedan guiar a la humanidad a un estadio mucho más alto. ¿Qué tipo de ideas? Algo que muchos autores denominan como ideas modernas. Voy a dejarlo por aquí. Civilización con ideas modernas. ¿Qué ideas modernas? Por ejemplo, ¿qué ideas en la civilización nos hacen tener un estadio mucho más grande en la historia de la civilización? La igualdad de derechos. ¿No? Esa es una de las grandes ideas de la civilización, ¿no? Y que se llaman ideas modernas. Igualdad de derechos. ¿Listo? Y igualdad de derechos está empatado, casi que empatado, con la democracia. ¿Sí o no? En una democracia uno habla de una igualdad de derechos, ¿verdad? ¿Sí o para qué? Porque la democracia fue un cambio que hizo un progreso y dejó de lado lo teológico porque antes solo de la nobleza reinaban por ser supuestamente nombrados por Dios. Nico, vamos a ver algo muy interesante de lo que estás hablando. Muy interesante. ¿Listos? Entonces, humanización, progreso, civilización, la civilización empatada con ideas modernas. Esperen, escribo aquí un poquito más claro. Y las ideas modernas empatadas con igualdad de derechos. Maldición ciega. Igualdad de derechos. ¿Listos? Vamos a seguir leyendo más despacio a Nietzsche. Entonces, nos dice, ya se le llame civilización, humanización o progreso aquello en lo que hoy se busca y la excelencia del europeo, o ya se le llame, sin alabarlo ni censurarlo, simplemente con una fórmula política, el movimiento democrático de Europa, ¿verdad? Eso ya lo tenemos claro, ¿no? Civilización con igualdad de derechos, eso se empata con la democracia, porque la democracia de alguna manera es que todos los sujetos tengan los mismos derechos para participar. ¿Listos? Nos dice él además, detrás de todos estos primeros planos morales y políticos a los que remiten tales fórmulas, tiene lugar un proceso fisiológico. ¿Qué es eso de fisiológico? ¿Qué entienden ustedes por fisiología? ¿Qué se les ocurre a ustedes por fisiología? ¿Qué es esa vaina? Exacto, sí, cambios a nivel físico, muy bien. Detrás del movimiento democrático de Europa, nos dice Nietzsche,
tiene lugar un inmenso proceso fisiológico que no deja de avanzar, el proceso de un asemejamiento de los europeos. Vamos a ponerlo acá en el asemejamiento de los europeos, su progresiva liberación de las condiciones bajo las que surgen razas ligadas a un clima y a unos estamentos, su creciente independencia de todo medio determinado que durante siglos se ha inscrito en el cuerpo. Vamos hasta acá. ¿Listos? A ver, ¿qué nos dice Nietzsche sobre el movimiento democrático de Europa? Nos dice, ok, tenemos claro, ¿no? Humanización, progreso, civilización, el movimiento democrático en Europa, ideas modernas, igualdad de derechos. Nos dice Nietzsche, ok, esto está ocasionando un, vamos a ponerlo en verde, asemejamiento del europeo, ¿verdad? Ahora, ¿a qué se debe ese asemejamiento? Y ya tenemos una pista sobre eso. ¿Cuál creen ustedes que es la pista? Si quieren, veamos esto un poquito más panorámico. ¿Cuál es la pista que tenemos acá? ¿Con qué sinónimo podemos utilizar para asemejamiento? Dice, no entiendo que acá se buscó copiar los modelos de allá para progresar. No mucho. Nicole, la igualdad de derechos. Muy bien. Tenemos una conexión, entonces, entre igualdad de derechos y asemejamiento, ¿verdad? Entonces, nos dice Nietzsche que a través de la igualdad de derechos ocurre un asemejamiento del europeo. ¿Y qué quiere decir un asemejamiento? Que cada vez es más parecido a los demás. Si quieren, añadamos otro concepto. Aquí empezamos a hablar de la masa, de la que hoy llamamos masa, la masa. Sí, mucha gente dice, no, es que yo no me quiero comparar a la masa. Sí, ese tipo de cosas. Este concepto de masa está ligado a la democracia. ¿Por qué razón? Porque la democracia, según este autor, iguala a los hombres y los iguala a través de la igualdad de derechos. ¿Listos? ¿Qué quiere decir eso? Que no habría diferencia entre uno y otro. ¿Listos? Eso es supremamente importante para que vayamos observando cómo va evolucionando cada vez todo en el texto. ¿Están viendo mi pantalla ahí? Creo que no. O sí, les pregunto. No se está viendo. Ok.
Listo. Entonces, sigamos. ¿No? Hablamos ya del asemejamiento, dimos razones para el asemejamiento. Su progresiva liberación de las condiciones bajo las cuales surgen razas ligadas a un clima y a unos estamentos, y su creciente independencia de todo medio determinado que durante siglos se ha inscrito en el cuerpo y en el alma de las mismas exigencias. Por tanto, la lenta emergencia de una especie de hombre esencialmente supranacional y nómada, que, por expresarlo en términos fisiológicos, posee como principio, como principal característica, la capacidad maximizadora del arte y una fuerza adaptativos. ¿Qué quiere decir esto? ¿Qué quiere decir que el hombre se convirtió, por asemejamiento, en una especie supranacional y nómada? ¿Cómo así? Lleven ustedes el hilo de la argumentación, ¿no? Hemos visto que a través de la igualdad de derechos, el hombre se empieza a parecer un poquito más. Y gracias a esa igualdad, a esa cada vez ese asimiliza, sí, ese asemejamiento con el otro, el hombre empieza a verse algo supranacional, que se volvieron nacionalistas. Querida, ojo, ojo porque aquí hay un error de interpretación. ¿Qué quiere decir, Nicole, supranacional? Eso lo vamos a ver más adelante. Pero ¿qué quiere decir aquí por el momento supranacional? Fíjate que la palabra supranacional está compuesta por un prefijo y el sufijo, ¿no? Perdón, por un prefijo. Este prefijo es supra. ¿Qué quiere decir supra? Más allá de las naciones, exactamente. Más allá, es algo mucho más arriba de las naciones, ¿no? Supranacional, ¿qué quiere decir? Que justamente empieza a verse fragmentado un tipo de nacionalismo, porque es el nacionalismo justamente lo que mantiene atada a una identidad un grupo de personas. Bien, cuando se empiezan a asemejar, las naciones se empiezan a ver fragmentadas. ¿Por qué razón? Porque se está perdiendo la identidad. Y eso lo encontramos más arriba. Fíjate, su progresiva liberación de las condiciones bajo las que surgen razas ligadas a un clima. El clima, entiendan ustedes, por nación y a unos estamentos, su creciente independencia de todo medio determinado que durante siglos se ha inscrito en el cuerpo, ¿no? Lo que vemos aquí con el asemejamiento es el surgimiento de un hombre supranacional, es decir, el nacionalismo empieza a caer. Y además, fíjate que lo acompaña, y nómada. Un nacionalista no es nómada. ¿Listos? Que por expresarlo en términos fisiológicos, posee como principal característica la capacidad maximizadora de un arte y fuerza adaptativos. Entonces tenemos claro hasta aquí ciertas cosas, ¿no? Civilización, democracia, igualdad de derechos, asemejamiento y por lo tanto una creciente y progresiva liberación de las naciones y nos convertimos en seres supranacionales. Piensen ustedes en la globalización, ¿no? El mundo cada vez es mucho más cosmopolita, mucho más eh, rico en adquirir muchas culturas, ¿no? Esa es una de las características de la democracia. Ahora, ¿quién quisiera leer, por favor, hasta este nuevo amarillo? Perdón, hasta aquí, hasta en absoluto. ¿Quién quisiera leer? ¿Nadie? Desde este proceso del europeo en devenir. ¿Quién se anima? Dimitri, ¿estás por ahí para que nos colabores?
Sí, señor. Un Hágale. momento. Me estaba comiendo un pan. ¿Desde qué parte es? Desde este proceso del europeo. Ok. Este proceso del europeo en devenir se puede... Perdón, voy a empezar otra vez. Este proceso del europeo en devenir, que puede ser retrasado en su tiempo por grandes recaídas, pero que quizá precisamente con ello gana y crece en vehemencia y en profundidad al pertenecer, perdón, al pertenecer todavía precisamente con ello, gana y crece en ay no, perdón, me estoy leyendo muy mal. Eso veo. Al Pero todo bien. pertenecer él todavía, Respire profundo y empiece otra vez desde el inicio. Fresco, relájese. bueno, este proceso del europeo en devenir que puede ser retrasado en su tiempo por grandes recaídas, pero que quizá precisamente con ello gana y crece en vehemencia y en profundidad. A él pertenece todavía, hoy rabioso, Sturm und Drang del sentimiento nacional, igual que el anarquismo emergente. Este proceso desembocará probablemente en resultados que sus ingeniosos promotores y apologistas, los apóstoles de las ideas modernas, no esperaron en absoluto. Listo. Muy bien. Entonces, fíjate quién estaba hablando ahorita por acá del nacionalismo. No me acuerdo quién. Nicole, que justamente ese proceso supranacional y nómada se ve retrasado por el sentimiento nacional. ¿Listos? Voy a leerlo yo. Este proceso europeo en devenir, que puede ser retrasado en su tempo por grandes recaídas, pero que quizá precisamente con ello gane y crece en vehemencia y profundidad, a él pertenece todavía el rabioso Storm und Drang del sentimiento nacional, igual que el anarquismo emergente. Entonces vamos por partes. A ver, vamos por partes. Este proceso del europeo en devenir, ¿cuál proceso? ¿A cuál proceso hace referencia? Este de acá. Este proceso del europeo en devenir, ¿a cuál proceso hace referencia? Les pregunto. ¿A cuál proceso se está refiriendo ahí el autor? Sí, el proceso del hombre supranacional y nómada, pero hay algo mucho más detrás de eso, Nicole. El proceso del asemejamiento. ¿Listos? Este proceso del europeo en devenir, que puede ser retrasado en su tiempo por grandes recaídas, pero que quizá precisamente con ello gana y crece en vehemencia y profundidad. ¿Qué es, pregunto, lo que gana y crece en vehemencia y profundidad? No sucedió. Perdón. ¿Qué es lo que gana y crece en vehemencia y profundidad? Les leo nuevamente. Este proceso del europeo en devenir. ¿Cuál proceso? El proceso supranacional nómada, el proceso del asemejamiento, que puede ser retrasado. Es decir, hay algo que me retrasa ese proceso, ¿no? Hay algo que me tranca el proceso del ser humano supranacional en su tiempo por grandes recaídas, pero que quizá precisamente con ello gana y crece en vehemencia y en profundidad. ¿Qué es lo que gana y crece en vehemencia y profundidad? El proceso de asemejamiento o aquello que lo retrasa. Pregunta.
échenle cabeza. ¿Pero qué? ¿Se quedaron muertos o qué ala? Al parecer sí. Bueno, ¿qué es lo que gana y crece en BMS en profundidad? El asemejamiento y el proceso supranacional y nómada. A él pertenece, precisamente a él pertenece el hoy rabioso Storm and Drag del sentimiento nacional. Igual que el anarquismo emergente, ¿no? A él pertenece. Esto hace referencia a lo que permite el retraso. ¿Y qué es lo que permite el retraso? El sentimiento nacional, igual que el anarquismo emergente. Este proceso desembocará. ¿Cuál proceso? Nuevamente, el proceso de democratización, el proceso de asemejamiento y el proceso de supranacional. Este proceso desembocará probablemente en resultados que sus ingeniosos promotores y apologistas, los apóstoles de las ideas modernas, no esperaron en absoluto. Entonces, fíjense, ¿qué hemos dicho nosotros hasta el momento de las ideas modernas? La igualdad de derechos, ¿no? Y la nivelación completamente del ser humano. Nos dice Nietzsche en este otro párrafo, en esta otra oración. Las mismas nuevas condiciones bajo las cuales se irá confirmando una nivelación y una mediocrización del hombre, un hombre útil, laborioso, aprovechable y competente en cualquier respecto como animal de rebaño, son propicias en grado sumo para hacer surgir hombres de excepción que posean las cualidades más peligrosas y atractivas. Aquí se empezó a complicar un poco más. Entonces, vamos a nuestro mapa conceptual. Entonces, proceso del asemejamiento del europeo cada vez se parece mucho más a la masa. Entonces, este proceso, como hemos visto, es frenado por un concepto que vamos a llamar sentimiento nacional. ¿Listos? Pero, ¿qué nos dice además Nietzsche al respecto? Y es que las condiciones que hacen cada vez más que el europeo sea más parecido, nos va a desembocar en algo completamente distinto. Es decir, el asemejamiento del europeo nos va a desembocar en algo distinto al hombre de masa. ¿Listos? ¿Eso qué quiere decir? Fíjense, este proceso, el proceso del asemejamiento se ve frenado por el sentimiento nacional.
Pero, ¿qué nos dice Nietzsche? Ojo, porque ese proceso no puede ser frenado, sino debe continuar. Pero debe continuar, ojo, no, no para que el europeo termine por asemejarse por completo, sino para que surja un tipo de hombre distinto. Aquí hombre, pues, persona. Nietzsche siempre habla de hombre, pero es mejor hablar de persona. Algo distinto a la masa, ¿listo? Algo completamente diferente. ¿Y él cómo denomina a la masa? Fíjense ustedes, como animal de rebaño. Animal de rebaño, esclavo, servicial, ¿sí? Entonces tenemos aquí varias cosas en juego. La democracia, volvamos acá, el movimiento democrático nos va a impulsar un asemejamiento del europeo que puede ser frenado por el sentimiento nacional, ¿sí? Pero que debe impulsarse. ¿Para qué? Para que justamente de ese asemejamiento surja, paradójicamente, un tipo distinto de persona. ¿Listos? Y ya vamos a ver a qué se refiere Nietzsche con eso. Entonces, leo yo, y ya vamos a terminar. En efecto, mientras aquella fuerza adaptativa que ensaya con condiciones siempre variables y que con cada generación, casi con cada década, empieza una labor nueva, no haga posible en modo alguno la potencialidad del tipo, mientras que la impresión general de tales europeos venideros sea previsible, la de unos corrientes obreros charlatanes, pobres de voluntad y extremadamente ajustables, gracias al asemejamiento, que precisan de un señor, de alguien que mande, tanto como del pan de cada día, mientras que, en consecuencia, la democratización de Europa desemboque en la producción de un tipo predispuesto a la esclavitud en el sentido más sutil. El hombre fuerte habrá de volverse, en los casos individuales y excepcionales, más fuerte y más rico de lo que nunca haya sido. Gracias a la falta de prejuicios de su enseñanza, gracias a la inmensa multiplicidad de sus ejercicios, su arte y su máscara, yo he querido decir, la democratización de Europa es al mismo tiempo una organización involuntaria para la crianza de tiranos. La palabra tomada en todos sus sentidos, también en el más espiritual. Entonces, ¿qué nos dice Nietzsche? La democratización de Europa nos va a arrojar dos tipos de seres humanos. El nivelado, el que es cada vez más parecido, pero que gracias a ese proceso va a surgir otro completamente distinto, que es el tirano. ¿Listos? Tirano quiere decir una persona fuerte, una persona totalmente distinta, diferente al hombre de masa, al hombre nivelado. Entonces, como ustedes pueden ver, para Nietzsche, la democracia no es per se un concepto que deba venerarse o que deba apoyarse. Todo lo contrario. Para Nietzsche, la democracia es un intento de nivelar a los hombres, de crear seres humanos, de crear animales ligados al rebaño, de criar masas, y que justamente por eso debe haber otra cosa para que eso no ocurra, y es justamente la crianza del tirano. Entonces, volvamos a las preguntas. Aquí están las preguntas del texto. ¿Quién se anima a leerlas? Por favor.
Yo, profe, yo las leo. Hágale. Ah, ¿Las preguntas únicamente? Sí. Sí, las preguntas con las opciones, por favor. Listo. Primera, uno de los sinónimos que encontramos en el texto sobre el concepto de democracia es A, tiranía, B, mediocridad, C, civilización, D, asemejamiento. ¿Estás en oportunidades de responderla? Señor, se lo escucha cortado. ¿Estás en condiciones de responderla? ¿Crees que puedes atinar a la respuesta? Según yo sería la C, civilización. Sí, muy bien. Uno de los sinónimos que encontramos es civilización. Breve, ¿no? Pero claramente esto se realiza a partir de un estudio minucioso de la lectura que hicimos del texto, ¿no? Sí, sí, señor. Entonces, moraleja, para que les vaya muy bien, ustedes deben empezar a leer y a hilar muy bien los textos para tener buenos frutos. ¿Listos? Eso es fundamental. Muy bien, gracias, querido, el que leyó ahorita, creo que era Cristian. Segunda, ¿quién la lee? ¿Quién se anima? Ah, no, Ana María. Si estás por ahí, dale por. Ana María, ¿estás por ahí? Mientras Ana María se logra conectar. ¿Quién más se anima? A ver, Sofía Gil está por ahí. Parece que no. Entonces la voy a leer yo y por favor ustedes respondan en el chat cuál creen que es la respuesta correcta. Una de las tesis de Nietzsche sobre la democracia es que detrás de ella se esconde un proceso fisiológico de asemejamiento entre las personas. ¿No? Esa tesis es súper clave, ya la vimos. Esta idea de asemejamiento podría sustentarse a partir de A, igualdad de derechos y deberes, B, la formación de un gobierno constitucional, C, la consolidación de una sociedad global, D, el sometimiento de un pueblo. ¿Cuál creen que es la respuesta correcta? Sí, es como la más sencilla, pero nuevamente, gracias a que hicimos todo este análisis, ¿verdad? Vean ustedes, por ejemplo, que en el texto no aparece por ningún lado el concepto de igualdad de derechos, no aparece, ¿no? El que podría pensar que puede ser la formación del gobierno constitucional o la consolidación de una sociedad global o el sometimiento de un pueblo. Pero aquí la clave es la siguiente. Si ustedes no hubieran realizado, si no hubiéramos realizado ese análisis, esta respuesta se responde a partir de las siguientes claves, ¿no? Asemejamiento, ¿no? Tengan presente que la palabra clave es asemejamiento, ¿no? Y ustedes deben tratar de empatar esa palabra con las opciones de respuesta. En este orden de ideas, igualdad de derechos suena a asemejamiento, sí. La formación de un gobierno constitucional suena a asemejamiento, no. La conciliación de una sociedad global puede ser. El sometimiento de un pueblo, no. Eso no suena a asemejamiento, ¿no? Entonces, a partir de ese juego de palabras, ustedes deben dar con la respuesta correcta. ¿Listos? Vamos con la 3. ¿Alguien se anima ahora sí? No sé si por ahí Erika Hernández o Juan Martínez nos quiere colaborar. En la lectura de la pregunta, claro. La 3, profe, ¿sí? Hágale, sí, la 3.
Una de las conclusiones a las que llega Nietzsche a través del proceso de democratización de Europa es el surgimiento de una especie de hombre supranacional y nómada. Por suprarracional se puede entender un tipo de persona que no está ligada a una sola nacionalidad. Una característica económica y social que puede explicar el desarrollo de este fenómeno es A. El surgimiento de una sociedad feudal entre reinos. B. El desarrollo del capitalismo liberal y el comercio entre naciones. C. La fisiocracia y el advenimiento de la doctrina dejar hacer, dejar pasar. D. El neoliberalismo y el libre mercado. Listo. ¿Crees que puedes responder a esa pregunta? ¿Cuál cree que es la respuesta? La B, nos dice Juan Martínez. ¿Alguien más dice algo? Échenle cabeza. Esta es un poco dura. Fíjense, vamos pensando eh, en los conceptos. Una de las conclusiones a las que llega Nietzsche a través del proceso de democratización de Europa es el surgimiento de una especie de hombre supranacional y nómada. Ya dimos varias razones a ello, ¿no? La igualdad de derechos, etcétera. Cada vez se parece más, está desligada de un clima. Por supranacional se puede entender un tipo de persona que no está ligada a una sola nacionalidad, ¿no? Ok. Ahora, una característica económica y social, eso es importante, que pueda explicar el desarrollo de este fenómeno es algo importante, aquí no lo puse, pero digamos por fecha, ¿no? Nietzsche es un autor del siglo XIX. Y en el siglo XIX no, todavía no existía el neoliberalismo, y mucho menos. Bueno, el libre mercado sí, pero el neoliberalismo no. Entonces, por cronología complicado, económico y social, el surgimiento de una sociedad feudal entre reinos no se va. La fisiocracia y el advenimiento de la doctrina del dejar hacer, dejar pasar, puede ser, sí, pero esto es la mano invisible no acuerdo de David Ricardo y hay otro. Se me olvidó. Bueno, el desarrollo del capitalismo liberal y el comercio entre las naciones. Sí, la respuesta es la B. Neoliberalismo no, porque es que en el siglo XIX todavía no hay neoliberalismo. Eso es mucho después. Entrados después de la Segunda Guerra Mundial, empezamos a hablar de neoliberalismo. ¿Listos? Entonces, vamos con la 4. Edward, ¿nos quieres ayudar con la 4, por favor? A ver, dice, la siguiente oración, un hombre útil, laborioso, aprovechable y competente en cualquier respecto como animal de rebaño. Se encuentra entre incisos porque el autor A concluye una idea, B inserta una referencia explicativa, C introduce su propia voz en el texto para matizar un concepto, D incluye información adicional para comprender un concepto. Listo. ¿Cuál crees que es la respuesta correcta? Pues no, la verdad no entendí lo de incisos. Ok. Mm, ¿Eso es lo de las comillas? no. Las comillas O son entre comillas. Pero fíjate, es fácil. ¿Qué se encuentra entre? ¿Qué se encuentra entre algo? ¿Sí? ¿Sí me explico? Es decir, hay algo que debe estar entre algo. ¿Qué es ese algo? ya, ya, ya. ¿Qué lo pillas? ¿Ya te pillaste? Se encuentra entre... Se encuentra entre incisos. Hay algo que se encuentra entre esos incisos, ¿no?
un hombre útil, laborioso, aprovechable, etc. ¿No? Eso es lo que se encuentra entre los incisos. ¿Cuáles serían los incisos? Los guiones. ¿Listo? Los guiones, Se esos supone guiones que largos. en esa frase se debe encontrar algo entre eso. ¿Sí? Exacto, pero espera. La siguiente oración se encuentra entre incisos. Es la oración la que se encuentra entre incisos. ¿Listos? Ahora, ¿cuáles son los incisos? Los guiones largos. ¿Listos? Ahora, si tú no tienes ni idea qué son los incisos, te vuelves al texto a ver dónde aparece eso. ¿Listo? Entonces, ¿dónde está eso? Vamos a ver. ¿Dónde está? ¿Dónde está? Acá está, fíjate. Las mismas nuevas condiciones bajo las cuales se irá conformando una nivelación y una democratización del hombre. Y fíjate, los guiones. Un hombre útil, laborioso, aprovechable y competente en cualquier respecto como animal de rebaño, son propicias en grado sumo para hacer surgir hombres de excepción que posean las cualidades más peligrosas y atractivas. Entonces, Eduardo, ¿qué función están haciendo los incisos ahí? Los Que guiones no sé, yo largos. siento que digamos es como una opinión de él, como si lo Exacto, dijera él, ¿frente a qué? frente a lo que está exponiendo ahí. Entonces, ¿Sobre qué? de pronto ¿Sobre está, qué? ¿Qué está explicando el autor de los incisos? Muy bien, es una opinión de él. ¿Sobre qué concepto? dice democratización. Y sigue. No, Democratización de. no logro ver Fíjate, dónde ¿no? es que estaba Es eso. sencillo, no, no te, Ah, no ya lo vi. te, no te abrumes. Una mediocrización del hombre, guiones. Un hombre útil, laborioso. Si pillas, empieza a hablar del hombre. Ah, sí, sí, Entonces, sí. nos devolvemos a. Entonces, ya con lo que te expliqué, ¿cuál crees que es la respuesta? ¿Concluye una Creo que idea? no estoy viendo la No, ya pregunta. sabemos que no. B, ¿Será que inserta sí? una referencia explicativa. Referencia, no. Introduce su propia base de texto, una opinión, puede ser, para matizar un concepto. La C, incluye información Esa adicional me para suena. comprender un concepto. No. Introduce su propia voz. Cuando un autor introduce los guiones largos, se utiliza para explicar, para matizar mejor un concepto. ¿Listo? Ah, entonces sí es la sí. ¿La C? Sí, 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 es la C. Ah, listo, profe, gracias. Todo bien. La 5. ¿Quién se anima? Dale la de Ana María. Ok, una secuencia conceptual para el texto anterior sería A, humanización, tiranía, mediocrización, B, democracia, mediocrización, tiranía, C, asemejamiento, mediocrización, sentimiento nacional, D, Europa, nacionalismo o tiranía. Tiranía. Listo. ¿Cuál es la secuencia conceptual para el texto? Pues yo pienso que es la C, no sé. Asemejamiento, mediocrización, sentimiento nacional, democracia, mediocrización, tiranía, la C. A ver, esto es fácil, ¿no? Toca desubicar dónde aparecen esos conceptos. Entonces, democrático, ¿no? Asemejamiento, ¿listo? Independencia de todo medio. Y después por aquí va a aparecer mediocrización. Entonces, mediocrización debe estar después
de movimiento democrático y asemejamiento. Entonces vamos a ver si eso está por ahí. Humanización, tiranía. Tiranía aparece lo último. Esa se va. Democracia, mediocrización, tiranía puede ser asemejamiento, mediocrización, sentimiento nacional. Fíjate que el sentimiento nacional aparece antes de mediocrización. Si te lo pillas, por eso no puede ser la B la respuesta correcta. ¿Listo? La única que nos queda es asemejamiento, mediocrización. Perdón. La C sería la respuesta correcta. ¿Listos? Sería la B. Democracia, mediocrización y tiranía. ¿Listos? B, respuesta correcta. Y vamos ya con las últimas para terminar. ¿Alguien se anima? Observe la caricatura de Quino, ¿no? El fallecido que hace unas semanas revisamos. El comentario de la segunda imagen se puede entender en términos políticos, ojo, con una crítica. Observemos la imagen. Pero ¿por qué esa idea que uno se gana tiene que desperdiciarla en trabajar para ganarse la vida? ¿No? Entonces, en términos políticos, A, a las costumbres y las normas que regulan la sociedad. B, a las duras jornadas de trabajo. C, al sistema de producción capitalista. D, a las empresas y la explotación laboral. ¿Cuál es la respuesta correcta? Ojo, en términos políticos, ¿no? ¿Cuál es la respuesta correcta? Sí, la sé muy bien. Es la única que se relaciona con términos políticos. ¿Listos? Vamos ahora acá con este. Aquí tenemos a dos filósofos muy importantes. Uno es un sociólogo más que filósofo, Alan Badiou y Fukuyama. Entonces, fíjense ustedes, ese muro al cual Fukuyama le está dando pica, a cuál muro hace referencia? ¿Qué creen ustedes? Muro de Berlín, muy bien. Al muro de Berlín. Entonces, ¿qué nos dice Fukuyama? La democracia liberal ha triunfado. Solo resta esperar que se expanda por el mundo. Dice Alamadio, ¿usted cree que con los niveles de pobreza y desigualdad del mundo actual se puede hablar de triunfo? Entonces, respecto a esa caricatura, 7. Una conclusión que se puede inferir, ojo, de la caricatura es: la democracia liberal es el mejor sistema de gobierno, el triunfo de la democracia sobre el socialismo, el sistema democrático liberal no es un sistema eficaz, el socialismo es un sistema que puede traer más beneficios que la democracia. ¿Cuál creen que es ustedes? Entre B y C. Recuerden que la palabra clave es inferir, ¿no? Entonces,
el triunfo de la democracia sobre el socialismo, el sistema democrático liberal, no es un sistema eficaz. B dice, es que, a ver, ¿qué es lo que más se puede diferir? ¿No? Y por supuesto es la C. El sistema democrático no es un sistema eficaz. La D, por supuesto que tiene, perdón. La B, por supuesto, tiene mucha fuerza, pero digamos lo que nos dice la caricatura, aunque no lo exprese, por eso es inferencia, es que el sistema liberal es flojo todavía, le hace falta más consistencia, a menos que haya un sistema mucho mejor. 8. El muro que se representa en la caricatura está ligado históricamente a el fin de la Guerra Fría, B, el declive del socialismo, C, la desintegración de la Unión Soviética, D, la reunificación de Europa. ¿Cuál es la respuesta correcta? ¿Qué creen ustedes? La B, el declive del socialismo. ¿Qué más? Aquí la palabra es, por supuesto, clave históricamente, ¿no? La reunificación de Europa, dice Dana. Históricamente, ¿no? Es que históricamente la caída del muro de Berlín es algo importantísimo para el mundo. ¿Qué creen que es? La B, la D. ¿Reunificación de Europa? No, esa no tiene mucho sentido. El fin de la Guerra Fría, el declive del socialismo, es la A. ¿Listos? El fin de la Guerra Fría. La caída del muro de Berlín supone el fin de la Guerra Fría. Mucha gente cree que es la perestroika con la disolución de la Unión Soviética, pero no, es en la caída del muro de Berlín, ¿no? En la reunificación, eso sí, de las dos Alemanias. Bueno, queridos, las siguientes son de lógica, entonces pues las vamos a dejar ahí atrás. Gracias por todo. Sé que la cuestión de filosofía estuvo un poquito, no se desarrolló muy bien, no como esperaba. Entonces, si hay otra oportunidad para que esto sea... Es que, a ver, es que explicar filosofía se hace a partir de textos, ¿no? A partir de una lectura previa de ustedes y no la dejé. Entonces, tal vez en una próxima ocasión sea algo mucho más dialogado entre todos que algo enteramente académico. No sé si tienen preguntas al respecto, ya acabamos. Si tienen preguntas, por favor las escucho, las leo. Y si no, pues ha sido todo por hoy. Ok, listo. Entonces, que les vaya muy bien y ojalá no les dé COVID. Recuerden que si tienen preguntas, pueden hacerlas por el grupo de Facebook o cualquier cosa, nos contactan y ahí les colaboramos con toda la tranquilidad y atención. Todo bien. Sí. ¿Ya le dio? ¿En serio, Dana? ¿Y estuvo paila o qué? O ¿cómo fue la cosa? Echa el chisme. Pues yo estuve bien, a mí solamente se me fue el olfato y el gusto,
y a mis hermanitos solo les dio como un dolor de cabeza, a mi mamá sí estuvo un poquito mal, mi abuela también le dio duro, pero ya estamos bien, ya, todo ok. Ok, ¿y a tu madre y a tu abuela fue algo duro en términos de gripa Sí, o también? les dio tos, les dio como fiebre, maluquera, estuvimos todos sin olfato y sin gusto, no sentíamos el Uy, olor de nada, de nada. uy, marica. Ok, bueno, qué susto. Bueno, menos mal no les pasó nada y no hubo nada de Sí, que ya tener. salimos Entonces, de pues, esa. Ojalá no nos entonces ya vuelva estás, a pasar. Debería no ya estás volver. inmunizada. ¿Cómo habla? Señor, ¿Qué decías? que ojalá no nos vuelva a dar. Ah, no creo, Sí, es difícil. pero lo del olfato y el gusto sí estábamos, o sea, nos sabía todo amargo, pero amarguísimo, horrible. Ok, ya debe ser una vaina dura eso. Entonces, descarto que me haya dado porque yo pensé que ya, pero no. Entonces, estaré en la jugada. Bueno, entonces, gracias por tu comentario, Dana. Ojalá, bueno, sí, no, es muy difícil que te devuelva, la verdad. Entonces, pues relajado. Ya pasaste la prueba de fuego. A los demás sí, ojalá que no nos dé y que si nos dé, que solamente se nos vaya el gusto y el olfato. Entonces, no siendo más, queridos, me despido, que les vaya muy bien. Un gusto compartir con ustedes y nos vemos en la próxima. Chao. Gracias, Marlon. Muchísimas gracias, chicos. Cuídense mucho. Dios me los bendiga a todos. Muchas gracias por su asistencia.